Cuna de Lobos es una telenovela mexicana escrita por Carlos Olmos, producida y dirigida por Carlos Telles y emitida originalmente por el Canal de las Estrellas de Televisa entre 1986 y 1987. Fue protagonizada por Diana Bracho y Gonzalo Vega con las actuaciones antagónicas de María Rubio, Alejandro Camacho, Rebeca Jones y Lilia Aragón con las actuaciones estelares de Carlos Cámara, Rosa María Bianchi, Carmen Montejo, Humberto Elizondo, Margarita Isabel y Josefina Echanove. Quédate que en este video vamos a recordar a la legendaria y una de las mejores telenovelas de México, Cuna de Lobos. El tema principal de esta telenovela se centra en las cosas impresionantes y a veces terribles que se pueden hacer por un hijo, empezando por los asesinatos cometidos por Catalina Creel en favor de su hijo Alejandro, pasando por el crimen de Vilma y Alejandro por obtener un hijo y al mismo tiempo una herencia y terminando por el matrimonio que Leonora utiliza para recuperar a su hijo. Todo esto sigue el principio y el lema de la familia Larios Creel: la casta es lo primero. Antes que el amor, los valores morales y la opinión de la gente, va la casta, pero, de alguna forma, la casta siempre va ligada de estas tres cosas. También la telenovela recalca, en menor medida, la importancia de la apariencia. Esto se denota por la imagen que da Catalina ante los demás, mujer buena ante el sacerdote, mártir ante José Carlos, sobre todas, amenazante ante sus enemigos. De igual forma, esto se simboliza por los múltiples disfraces usados en la telenovela. El principal es el parche utilizado por Catalina, pero otros ejemplos son los cojines que Vilma utiliza para aparentar el embarazo falso, el disfraz, gabardina, peluca rubia y lentes oscuros, usado por Catalina al asesinar, y la ropa costosa que Leonora usa para sentirse una loba. También están las máscaras emocionales que todos los personajes, a excepción de José Carlos, utilizan para engañar a sus enemigos o a sí mismos. Estos son los dos pilares más poderosos de la telenovela, la casta y la apariencia. Entendiendo esto, es fácil entender un poco más la psicología de Catalina. De igual forma, es más fácil entender la historia, la trama y las grandes líneas escritas para esta telenovela. Otra idea principal es el antagonismo de Catalina, el cual ha sido confundido con protagonismo por el gran impacto que provoca. Esto se puede desmentir pues los sucesos giran alrededor de Leonora, aunque Catalina sea la que provoca esos sucesos. Los esposos Catalina Creel, María Rubio, y Carlos Larios, Raúl Meraz, eran dueños del gigantesco consorcio farmacéutico llamado Lar Creel. Catalina le había hecho creer a todo el mundo que José Carlos, Gonzalo Vega, su hijo mayor, pero quien realmente es su hijastro, le había arrancado el ojo derecho con un trompo jugando cuando era niño. Pero es mentira. Esto lo hizo para que Carlos tomara preferencia por Alejandro Camacho, único hijo de su matrimonio con Catalina Creel. Asimismo, logró destruir la autoestima de José Carlos. Para resguardar su secreto, Catalina siempre lleva un parche cubriendo su ojo derecho haciendo creer a todos que le pusieron un ojo de vidrio inmóvil tapado con una gasa y encima el parche, el cual combina con su color de ropa. Pero un día, Carlos descubrió a Catalina sin el parche y decide cambiar su testamento y divorciarse, pero muere envenenado por su esposa. Reinaldo Gutiérrez, Carlos Cámara, un importante funcionario del Lar Creel, descubre que Catalina asesinó a su jefe, pero ella lo amenaza con culparlo del crimen y él se ve obligado a guardar silencio y por ello es ascendido a vicepresidente del Lar Creel. El testamento especifica que las empresas de la familia solo pasarían a sus hijos, Alejandro y José Carlos, si estos a su vez engendraban hijos. De esta forma, se buscaba la perpetuidad de la casta. José Carlos sigue soltero, ya que es un jugador empedernido y Catalina se ha encargado de destruir sus relaciones amorosas, sobre todo una ya formalizada entre él y Paulina, Edna Volcan,
a pesar de que ella sostenía relaciones con otros hombres. Y Alejandro está casado con Vilma, Rebecca Jones, que no puede tener hijos. Por ello, Alejandro decide seducir malintencionadamente a una mujer trabajadora, Leonora Navarro, Diana Bracho, quien había presenciado la muerte de Carlos Larios y avisado a Alejandro. Su objetivo es que quede embarazada y quitarle el niño, para presentarlo como suyo y de su esposa y poder acceder así a la herencia. De este modo, Alejandro convence a Vilma para que finja un embarazo, haciéndole creer que van a adoptar un niño en secreto. Poco después, Vilma descubre que Alejandro ya ha dejado embarazada a Leonora, pero él le hace creer que Leonora está dispuesta a vender a su hijo. Alejandro instala a Leonora y a su madrina, Doña Esperanza, Carmen Montejo, en un penthouse de propiedad de la familia Larios, donde incluso escenifica un falso matrimonio. Además, contrata para el cuidado de Leonora a un médico, el doctor Frank Sindel, Ramón Menéndez, un ginecólogo de dudosa reputación que trató de hacer negocios con Larcreel anteriormente, y a una enfermera llamada Rosalía, Lilia Aragón. Ambos son personas sin escrúpulos cuya tarea es cuidar de Leonora durante su embarazo. Catalina, quien en un inicio desconoce este plan, cree que su hijo Alejandro tiene una amante. Sin embargo, pronto descubre la esterilidad de Vilma al visitar uno de los tantos médicos consultados antes por Vilma y Alejandro, por lo que Alejandro se ve obligado a revelarle todo su plan. Debido a que dicho plan está en más de una ocasión a punto de ser descubierto al comprometer a muchas personas, Catalina decide tomar las riendas del asunto, con una frialdad y cálculo mucho mayor que la que Alejandro posee. Doña Esperanza, la madrina de Leonora, pronto averigua la verdad sobre Alejandro, pero sufre una embolia que la deja postrada en un estado vegetativo. Al acercarse la fecha del parto, Leonora es trasladada a una clínica de maternidad falsa de propiedad del doctor Sindel y de Rosalía en San Miguel de Allende. Doña Esperanza, por su parte, es abandonada en un asilo para ancianos, sin poder decir la verdad debido a su estado. También Vilma, quien sigue fingiendo su embarazo, es internada en la misma clínica que Leonora, para así fingir su parto. Contra todo lo planeado, ambas mujeres se encuentran y Vilma se da cuenta de que Leonora es una mujer enamorada que vive engañada. Al nacer el niño, es entregado inmediatamente a Vilma, quien ya estaba a punto de desistir y ahora estando en todo momento en contra del plan de Alejandro. Lo que ella ignora es que Catalina ha ordenado a Sindel que asesine a Leonora. Sin embargo, Leonora ve por la ventana acercarse a Rosalía con un revólver y consigue quitárselo dándole un golpe en la cabeza antes de escapar. Leonora consigue llegar a México ayudada por la pareja de esposos Julio, Roberto Vander, y Elena Cifuentes, Margarita Isabel, y con sus últimas fuerzas arriba a la casa de su amigo, el doctor Terán, Miguel Gómez Checa, donde todos celebraban las vísperas navideñas. Casi al mismo tiempo, Mario Escudero, Jorge Fegan, el joyero de la familia, descubre a Catalina en Nueva York sin su típico parche y con un ojo completamente sano. Previamente Escudero había hecho por encargo del fallecido Carlos Larios una joya en forma de prendedor con un ojo de vidrio barato en el centro para Catalina, como indirecta por su engaño. El hombre trata de revelar la verdad a José Carlos y a Alejandro, siendo chantajeado por Catalina, quien jura tomar represalias. Escudero cita por teléfono en un estacionamiento a José Carlos para revelarle toda la verdad, de modo que pueda despojarse de su culpa. Pero dicha llamada es interceptada por Catalina, quien acude antes que José Carlos a la cita, matando a sangre fría a Escudero. José Carlos es acusado de dicho crimen y arrestado, tomándole casi un año en solucionar sus problemas con la justicia. Catalina ofrece dinero al doctor Terán por su silencio, y le revela el lugar donde puede encontrar a Doña Esperanza. Así, el doctor Terán puede encargarse de que la anciana reciba un tratamiento adecuado. También se ve obligado a internar a Leonora en una clínica psiquiátrica, ya que por todo lo ocurrido sufre un colapso nervioso. Un año después, Leonora, ya restablecida, decide vengarse de Catalina y Alejandro, y recuperar a su hijo, al que han puesto el nombre de Edgar. Leonora trata de sabotear una fiesta en Larcreel siendo sobornada por Alejandro y Vilma a cambio de su silencio. También la salud de Doña Esperanza ha mejorado notablemente y pronto deja la silla de ruedas al confrontar a Vilma, quien queda pasmada por los alcances a los que han sido capaces Alejandro y Catalina. Leonora empieza a estudiar todos los pasos de la familia Larios Creel. De esta manera,
consigue seducir a José Carlos, quien ya ha salido de la cárcel, aún creyéndolo un asesino. Al poco tiempo de conocerse, Leonora y José Carlos contraen matrimonio. La joven reaparece sorpresivamente ante los lobos, como ella los llama ahora, como la esposa de José Carlos, quien todavía no sabe nada de lo ocurrido. Al mismo tiempo, Reinaldo Gutiérrez, quien sabe que Catalina asesinó a Escudero y también que envenenó a su esposo, está dispuesto a revelar toda la verdad a la policía luego de ser inculpado por Catalina de la muerte de su esposo, luego de que Alejandro indagase sobre el tema y la alianza entre Escudero y Gutiérrez. Pero Catalina logra llegar antes que la policía y asesina a Gutiérrez inyectándole un veneno para que el crimen parezca un suicidio, algo que si bien la policía duda. Mientras huye de la escena del crimen, Catalina se encuentra con Alejandro, quien la descubre disfrazada con la gabardina y peluca rubia. Por otra parte, Berta, Rosa María Bianchi, la secretaria personal de Catalina, quien sabe que su jefa es la asesina de Escudero y de Gutiérrez, a quien trata de advertir vanamente de las intenciones de Catalina, descubre en la mansión Larios a Catalina con el disfraz con el que ha cometido los asesinatos. Como consecuencia, Catalina le revela a Berta toda la verdad, incluyendo el secreto de su ojo. Berta, quien desde ese momento recibe diversos favores de Catalina, jura guardar silencio, principalmente por temor de la mujer a quien ahora identifica como una psicópata. Poco a poco, Leonora descubre que ama a José Carlos y que es una persona noble, totalmente ajena a las maldades que ocurren a su alrededor. Leonora, una vez instalada en la casa de los Larios, convence a José Carlos de tomar parte activa en los negocios de la familia, y empieza a investigar en todo lo posible a Catalina y Alejandro. Vilma siente aversión por Leonora, pues ésta aprovecha cada momento posible para estar en compañía de quien realmente es su hijo. Poco después, Leonora entra en contacto con Berta cuando sospecha que ésta guarda algunos secretos incómodos. Así, Berta descubre que Catalina ha recluido a la abuela de Berta en la clínica del Dr. Sindel y Rosalía, ahora marido y mujer, que ahora funciona como una clínica para ancianos. De esta forma, Catalina busca extorsionar a Berta, quien espantada por los asesinatos trata de renunciar sin éxito, y obligarla a guardar silencio. Una vez enterada del lugar donde está su abuela, Berta decide viajar a la clínica del Dr. Sindel y llevarla a un lugar seguro. Pero Sindel se siente atraído por Berta, ante los celos de Rosalía. Por órdenes de Catalina, Rosalía provoca un incendio en la clínica a fin de matar a Berta, más aún tras observar que su esposo la había ultrajado. En el incendio mueren un número indeterminado de personas, incluyendo la abuela de Berta y el propio Dr. Sindel. No pasa mucho tiempo hasta que Leonora empieza a seguir la pista de las muertes de Escudero y Gutiérrez. La joven encuentra a Berta, quien logró escapar del incendio muy malherida, y ésta le revela todo lo que sabe sobre Catalina, ante el espanto de Leonora y Doña Esperanza. Por su parte, Catalina empieza a manipular a sus hijos para que Leonora quede en situaciones incómodas y demostrarle que la guerra continúa. Leonora, ahora conocedora del secreto de Catalina, convence a Elvia, Josefina Echanove, ama de llaves de la mansión Larios, para que le facilite la entrada a la habitación de Catalina para buscar el prendedor con el ojo de vidrio. La joven es atacada por Catalina, quien intenta asesinarla, por lo que Leonora le advierte que si le pasa algo Berta aparecerá. Rosalía es llevada a vivir por Catalina a la mansión Larios, pero la policía descubre pronto que fue la enfermera la que provocó el incendio de la clínica, por lo que Catalina maquina la huida de Rosalía vistiéndola con el disfraz de asesina y entregándole un arma. Rosalía termina siendo abatida en la estación de Buenavista por la policía al oponer resistencia para ser capturada. Catalina, al ser interrogada por el comandante Luna, Wally Barrón, asegura que fue Rosalía quien asesinó a Escudero y Gutiérrez. Ante esto, los agentes de la policía empiezan a sospechar de Catalina creer como responsable de los asesinatos, pero les faltan pruebas contundentes para poder llevarla ante la justicia. A medida que los agentes se acercan a la verdad, Catalina tiene que recurrir a numerosas artimañas para ocultar pistas que pudieran demostrar su culpabilidad. Para tener cómplices, aunque ella lo justifica como tener aliados, Catalina les dice la verdad a Alejandro y a Vilma, quienes quedan horrorizados ante la verdad detrás del parche. En una ocasión, Catalina celebra su cumpleaños y decide hacer una fiesta de disfraces, a la que llega Leonora disfrazada con las prendas que utilizaba Catalina para sus asesinatos. Esto desata la ira de Catalina,
quien ordena a Alejandro la lleve a su habitación. Leonora le confiesa a Alejandro, en ese momento, que Catalina también asesinó a Carlos Larios. Cuando Alejandro le cuestiona esto a Catalina, ella lo confirma, por lo que Alejandro se empieza a alejar de su madre e incluso manda al pequeño Edgar con sus suegros. Poco después, Catalina descubre el paradero de Berta, así que decide asesinarla. Sin embargo, Berta, llevada por el pánico de sus recuerdos y el miedo a los lobos, y decide escapar. Leonora se ve forzada a contarle la verdad a José Carlos, pues los lobos se han llevado al pequeño Edgar a Estados Unidos. El amor de ambos llega a un punto máximo de tensión cuando la verdad se descubre, y José Carlos termina golpeando a Alejandro. La sed de verdad de José Carlos, a quien todos siempre le mandan indirectas, se ve saciada con los falsos testimonios de Vilma, Alejandro y Catalina, quienes afirman que Leonora les había vendido el bebé. Sin embargo, José Carlos consulta a Leonora al no creer esas mentiras de su esposa. Leonora, ofendida con José Carlos por dudar de ella, decide irse de la casa Larios con una venganza que estaba dispuesta a terminar. Poco después, Leonora descubre que está esperando un hijo de José Carlos. Vilma, quien también ha tenido algunos malestares, también descubre que está embarazada. Leonora informa a los padres de Vilma de lo que le hizo Alejandro, y ellos, tras confirmar la verdad, le exigen a su hija que devuelva la criatura. Berta reaparece sorpresivamente, disfrazada de una francesa encargada de una agencia de viajes al servicio del Arcriel bajo el nombre de Michelle Alban. Ahora tiene una aliada llamada Lucero, Magda Karina, quien se compadeció de Berta por las constantes lágrimas que derramaba por su abuela. Berta se decía a sí misma ser otra mujer y dice que aprendió de la reina de la manada, cuando se disfrazaba de Michelle. Mauricio Luis Rivera, asistente leal de Alejandro Larios y cómplice de muchos crímenes de esa familia, llega a la agencia preguntando por un viaje, financiado por Catalina a cambio de su silencio, y se siente atraído por Lucero. Entonces la mente de Berta maquina una trampa, la cual consiste en que Lucero lo enamore y le saque información útil. Mauricio y Lucero inician una relación en la que ambos descubren varios asuntos comprometedores de Catalina. Previamente, Mauricio había ido preso por enviar, bajo órdenes de Alejandro y pagando favores, medicinas a la clínica de Sindel, y al volver a la libertad es amenazado tanto por Catalina como por Alejandro, ya que él conoce el trato entre el fallecido doctor Sindel y Alejandro. Catalina, informada por Mauricio, quien comenta el parecido entre Berta y la francesa, sospecha que Michelle Alban y Berta son la misma persona y decide ir en su encuentro para eliminarla. Mauricio es recompensado con un viaje de vacaciones a cambio de su silencio ante la policía, quien también lo investiga. Catalina descubre en aquel lugar a Lucero y decide asesinarla estrangulándola. Berta descubre el crimen y es perseguida por Catalina, quien sufre un choque aparatoso. Catalina es llevada a una clínica y el médico le revela a José Carlos que Catalina tiene ambos ojos en perfecto estado. José Carlos decide enfrentarse a Catalina encarándole cada uno de sus crímenes durante una cena en la mansión Larios en la que solo se encuentran ambos. Además, le entrega una muestra del mismo veneno que utilizó para asesinar a su padre y le confiesa que ya conoce la verdad de que jamás perdió el ojo. Con todos estos repentinos cambios, la tensión crece en el ambiente de los Larios cada vez más al punto de que Catalina pierde el control de todo y sus sangrientos planes terminan por volverse contra sí misma. Vilma, quien por accidente descubre que en realidad tiene cáncer en la matriz, le devuelve el bebé a Leonora, arrepentida por sus actos y por el cáncer que tiene y más aún por miedo a que Catalina se lo llevase, y le pide a su marido que huyan lejos. Ante este adverso panorama, Catalina decide asesinar a José Carlos, quien tenía previsto un viaje en la avioneta familiar junto a Leonora y el pequeño Edgar, alterando el estanque de combustible del aparato. Sin embargo, Vilma necesita viajar con urgencia a Estados Unidos para tratarse el cáncer que sufre, lo que hace que Alejandro le pida a José Carlos la avioneta a última hora. El inspector Suárez, Humberto Elizondo, va a por Catalina para detenerla tras obtener los testimonios de Mauricio y Berta. Sin embargo, Catalina mata al inspector mientras caminan cerca de la piscina. Ella finge una torcedura en el tobillo para primero distraerle y después arrojarlo al agua junto a una podadora de césped encendida, muriendo electrocutado. La policía rodea la mansión Larios, mientras el comandante Luna y el licenciado Curiel, abogado de los Larios, observan el cadáver del inspector,
al tiempo que Catalina recibe la llamada del capitán Houdini desde el aeropuerto, y le reporta que el avión explotó en el aire poco después de despegar y que su hijo ha muerto. Dichosa, la mujer cree haber completado su plan y eliminado a su hijastro. Pero al enterarse de que fue su propio hijo y su esposa a quienes asesinó, pone el mismo veneno con el que mató a su marido en un jugo de naranja. Se viste con su atuendo de asesina, se quita el parche, bebe el jugo y muere. 5 años después, Braulio, primogénito de Leonora, está jugando junto con su hermano José Carlos Jr., en la habitación en la que Catalina se suicidó y a la que sus padres les prohíben entrar. El niño se pone en el ojo el que fue su parche y dice las memorables palabras: «Yo no soy Braulio, soy el pequeño Edgar», lo que significaba la posibilidad de una secuela que no sucedió. Para continuar con el video, vamos a darte 10 razones para ver la telenovela por si no la has visto. Un clásico inolvidable. Cuna de Lobos es una telenovela icónica que marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Su trama llena de intriga, sus personajes memorables y su producción de alta calidad la convirtieron en un fenómeno cultural. Catalina Creel, la villana por excelencia. El personaje de Catalina Creel, interpretado magistralmente, es una de las villanas más emblemáticas de la televisión. Su maldad, su astucia y su icónico parche la hacen un personaje fascinante y aterrador a la vez. Trama llena de suspenso y misterio. La historia de Cuna de Lobos está llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos de alta tensión. Cada capítulo te mantendrá al borde del asiento, tratando de descubrir la verdad detrás de los crímenes y las manipulaciones de Catalina Creel. Actuaciones memorables. Además de la actuación de la protagonista, el elenco de Cuna de Lobos ofrece interpretaciones excepcionales. Cada actor logra dar vida a personajes complejos y llenos de matices, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. Producción de alta calidad. Cuna de Lobos destacó por su producción impecable, desde el vestuario y la escenografía hasta la dirección y la música. Cada detalle está cuidado al máximo para crear una atmósfera envolvente y creíble. Un reflejo de la sociedad mexicana. La telenovela aborda temas como la ambición, el poder, la corrupción y las relaciones familiares tóxicas, que siguen siendo relevantes en la sociedad actual. Cuna de Lobos nos invita a reflexionar sobre estos temas y a cuestionar nuestras propias acciones. Un fenómeno cultural. Cuna de Lobos trascendió la pantalla chica y se convirtió en un fenómeno cultural que paralizó al país. Su impacto fue tan grande que incluso los noticieros le dedicaron tiempo de emisión. El impacto del personaje Catalina Creel. Catalina Creel es un personaje que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Su maldad, su astucia y su icónico parche la han convertido en un referente de la villanía en la televisión. Las nuevas versiones. Debido al gran éxito de la telenovela, se han realizado nuevas versiones de la misma, actualizando los personajes y las tramas a los tiempos modernos, lo cual permite disfrutar esta gran historia a nuevas generaciones. Un clásico que perdura. A pesar de los años, Cuna de Lobos sigue siendo una telenovela vigente y relevante. Su historia temporal, sus personajes memorables y su producción de alta calidad la convierten en un clásico que vale la pena ver una y otra vez. Vamos a contarte 10 características de Leonora. Justiciera inquebrantable. Leonora es una mujer impulsada por un fuerte sentido de la justicia. No teme enfrentarse a los poderosos y corruptos para descubrir la verdad y llevar a los culpables ante la ley. Su tenacidad y valentía la convierten en una fuerza imparable. Periodista de investigación tenaz. Como periodista, Leonora posee un instinto agudo para la investigación. Es meticulosa, observadora y no se detiene ante nada para obtener la información que necesita. Su pasión por la verdad la lleva a adentrarse en situaciones peligrosas y a desafiar las normas establecidas. Inteligencia y astucia. Leonora es una mujer inteligente y astuta. Sabe cómo analizar las situaciones, anticipar los movimientos de sus adversarios y utilizar sus habilidades para obtener ventaja. Su capacidad para resolver acertijos y descifrar pistas la convierte en una rival formidable para Catalina Creel. Independencia y autonomía. Leonora es una mujer independiente y autónoma que valora su libertad. No se deja influenciar por las opiniones de los demás y toma sus propias decisiones. Su fuerte carácter y su determinación la hacen una mujer empoderada que no depende de nadie. Empatía y compasión.
A pesar de su apariencia fuerte y decidida, Leonora posee un gran corazón. Es empática y compasiva con las víctimas de la injusticia y se preocupa por el bienestar de los demás. Su sensibilidad la impulsa a luchar por un mundo más justo y equitativo. Valentía y coraje. Leonora no teme enfrentarse al peligro. Se adentra en situaciones arriesgadas y desafía a personas poderosas sin vacilar. Su valentía y coraje la convierten en un ejemplo a seguir para aquellos que luchan por sus ideales. Lealtad y fidelidad. Leonora es una mujer leal y fiel a sus principios y a las personas que ama. No traiciona sus valores y siempre está dispuesta a defender a quienes necesitan su ayuda. Su lealtad la convierte en una amiga y aliada invaluable. Determinación y perseverancia. Leonora es una mujer determinada y perseverante. No se rinde ante los obstáculos y siempre encuentra la manera de alcanzar sus objetivos. Su tenacidad y su espíritu de lucha la impulsan a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Intuición y sexto sentido. Leonora posee una intuición aguda y un sexto sentido que la guían en sus investigaciones. A menudo confía en sus instintos y estos la llevan a descubrir la verdad oculta. Su capacidad para percibir lo que otros no ven la convierte en una investigadora excepcional. Humanidad y vulnerabilidad. A pesar de su fuerza y determinación, Leonora también muestra su lado humano y vulnerable. Experimenta miedo, tristeza y frustración, pero no permite que estas emociones la paralicen. Su capacidad para reconocer y aceptar sus propias debilidades la hace aún más admirable. Ahora vamos a contarte 10 características de José Carlos Larios y Molina. Víctima de la manipulación maternal. José Carlos es un personaje profundamente marcado por la influencia de su madre, Catalina Creel. Su vida ha sido moldeada por las manipulaciones y el control de Catalina, lo que ha generado en él una dependencia emocional y una falta de autonomía. Conflicto interno entre el amor y la moral. José Carlos se debate constantemente entre el amor que siente por su madre y su propia conciencia moral. A medida que descubre los crímenes y las maldades de Catalina, se enfrenta a un dilema desgarrador. Debe proteger a su madre o denunciar sus actos. Inocencia y vulnerabilidad. A pesar de ser un adulto, José Carlos conserva una cierta inocencia y vulnerabilidad. Es un personaje que ha sido protegido y controlado por su madre, lo que lo ha mantenido alejado de la realidad y lo ha hecho susceptible a la manipulación. Búsqueda de la verdad y la redención. A medida que avanza la historia, José Carlos comienza a cuestionar las acciones de su madre y a buscar la verdad sobre su pasado. Esta búsqueda lo lleva a un camino de redención, donde intenta liberarse de la influencia de Catalina y encontrar su propia identidad. Relación compleja con Alejandro Larios. La relación entre José Carlos y su hermano, Alejandro, es compleja y conflictiva. Ambos son víctimas de las manipulaciones de Catalina, pero reaccionan de manera diferente. Esta rivalidad fraternal se intensifica a medida que la historia avanza. Víctima de las circunstancias. José Carlos es un personaje que se encuentra atrapado en una red de intrigas y crímenes que escapan a su control. A menudo se siente impotente ante las situaciones que enfrenta, lo que lo convierte en una víctima de las circunstancias. Desarrollo del personaje. A lo largo de la telenovela, José Carlos experimenta un importante desarrollo personal. Pasa de ser un personaje ingenuo y manipulable a un hombre que busca la verdad y la justicia. Este crecimiento lo convierte en uno de los personajes más interesantes y complejos de la historia. Ingenuo. José Carlos es un personaje que a menudo se muestra ingenuo y confiado. Esta característica lo hace vulnerable a las manipulaciones de su madre y de otros personajes malintencionados. Dependencia emocional. José Carlos sufre de una fuerte dependencia emocional hacia su madre. Esta dependencia lo lleva a justificar sus acciones y a negar la realidad de sus crímenes. Buena persona. A pesar de todo, José Carlos es una buena persona en el fondo. Tiene un corazón noble y un fuerte sentido de la justicia. Su lucha por hacer lo correcto lo convierte en un personaje entrañable. Y por último, 10 características de la protagonista real de la telenovela, a mi parecer, Catalina Creel. Claro, aquí tienes 10 características extensas de Catalina Creel de Cuna de Lobos. Maldad calculadora y manipuladora. Catalina Creel es la personificación de la maldad. Sus acciones están cuidadosamente planeadas y ejecutadas con una precisión aterradora. No duda en manipular a quienes la rodean,
utilizando sus debilidades y deseos para lograr sus objetivos. Ambición desmedida y sed de poder. La ambición de Catalina no conoce límites. Su sed de poder la impulsa a cometer actos atroces con el fin de mantener el control sobre su familia y su fortuna. No le importa a quien tenga que lastimar o eliminar para conseguir lo que quiere. Inteligencia y astucia superiores. Catalina posee una inteligencia aguda y una astucia sin igual. Es capaz de anticipar los movimientos de sus adversarios y de encontrar soluciones ingeniosas a los problemas que se le presentan. Su capacidad para engañar y manipular la convierte en una rival formidable. Crueldad y falta de empatía. Catalina carece de empatía y remordimiento. No le importa el sufrimiento que causa a los demás. Su crueldad y su falta de escrúpulos la llevan a cometer actos de violencia y maldad sin pestañear. Maestra del engaño y la manipulación. Catalina es una experta en el arte del engaño y la manipulación. Sabe cómo utilizar las palabras y las acciones para controlar a quienes la rodean. Su capacidad para crear ilusiones y mentiras la convierte en una maestra del disfraz. Personalidad arrolladora y dominante. Catalina posee una personalidad arrolladora y dominante. No permite que nadie la desafíe o la contradiga. Su presencia impone respeto y temor, y su capacidad para controlar a los demás la convierte en una líder indiscutible. Obsesión por el control y el poder. La obsesión de Catalina por el control y el poder la lleva a extremos inimaginables. No tolera la debilidad o la independencia en los demás. Su necesidad de dominar a quienes la rodean la convierte en una figura autoritaria y opresiva. Maestra del disfraz. Catalina Creel hizo uso de un parche para cubrir la falta de un ojo, y esto fue un elemento clave para sus engaños y manipulaciones. Este parche se convirtió en un símbolo de su maldad y un elemento icónico de la telenovela. Capacidad de asesina. Catalina Creel no dudó en asesinar a quien se interpusiera en su camino, ya sea su esposo, o cualquier persona que pudiera revelar sus secretos. Personaje icónico. Catalina Creel se convirtió en un personaje icónico de la televisión mexicana, y una de las villanas más memorables de la historia de las telenovelas. Su maldad, su astucia y su icónico parche la han convertido en un referente de la villanía en la cultura popular. En el año de 2019 se estrenó una segunda versión de Cuna de Lobos más corta, y fue parte de Fábrica de Sueños, un conjunto de éxitos de televisión con versiones actualizadas. Lobos es una serie de televisión de suspenso y drama policíaco mexicana, y el segundo proyecto de la franquicia Fábrica de Sueños. Está producida por Giselle González y basada en la telenovela homónima de 1986 escrita por Carlos Olmos. Las grabaciones empezaron a mediados de abril de 2019. Se estrenó en Las Estrellas el 7 de octubre de 2019 en sustitución de La Usurpadora, y finalizó el 8 de noviembre del mismo año siendo reemplazado por Médicos, Línea de Vida. Está protagonizada por Paz Vega, junto a Paulette Hernández, Gonzalo García Vivanco y Diego Amosurrutia, acompañados por Acela Robinson, Nailea Norvind, Flavio Medina y Leonardo Daniel. El rostro de la maldad puede distinguirse a través de los actos despiadados de una persona sanguinaria, capaz de eliminar a todo aquel que se interponga en su destino para asegurar el empoderamiento de su linaje y preservar el ilustre apellido y fortuna familiar, ocultando una verdad desgarradora detrás de la imponente imagen de un parche. Catalina Creel, Paz Vega, y su multimillonario esposo, Carlos Larios, Leonardo Daniel,
Emprenden un paseo en su yate luego de celebrar el ostentoso aniversario del negocio familiar Gautier, la empresa comercial joyera más importante del país. La positiva tensión del momento se convierte en una bomba de tiempo transformada por una cardiopatía que padece Carlos, quien recibe llamadas y pruebas de una persona misteriosa destapando una dura verdad acerca de su familia. Alejandro Larios, Diego Amosurrutia, su mayor orgullo, resulta ser hijo de su hermano Francisco Larios, Flavio Medina, y por consecuencia sufre un paro cardíaco. Devastado por la verdad, le asegura a Catalina cambiar su testamento por haberle engañado durante tantos años. Cínicamente, Catalina acepta su culpabilidad desvelando su amorío con Francisco. Cegada por el odio y su objetivo principal que ha construido por décadas, arroja a su esposo del yate, lo golpea duramente en el cráneo y provoca finalmente su muerte. José Carlos Gonzalo García Vivanco, hijo mayor de Carlos, asiste a la ceremonia de despedida de su padre y luego a la lectura de la cláusula del testamento de Carlos Larios, descubriendo que, para que Alejandro o José Carlos puedan ser herederos de su inmensa fortuna, alguno de los dos debe tener un hijo consanguíneo. Catalina está convencida en que Alejandro lleva las de ganar, pues José Carlos sufre adicciones y demonios internos por su corrompida niñez a causa de la propia Catalina y la razón del por qué conserva su característico parche en el ojo. Para ejecutar el plan para obtener la herencia, obliga a Alejandro a iniciar una relación amorosa con Leonora Navarro, Pauler Hernández, una fotógrafa, para que le sirva como vientre de alquiler. Leonora ignora la doble vida que lleva Alejandro con Miguel Terranova, José Pablo Minor, con quien es pareja desde hace más de 3 años. Aunado a esto y la desesperación por la fortuna y prestigio que tanto le ha costado tener, Catalina se enfrenta a otras limitaciones. Por ejemplo, Luis Guzmán, Osvaldo de León, un periodista que trata de descubrir la verdad acerca de las joyerías Gautier relacionada con el tráfico de diamantes y desvíos financieros que se manejan dentro del emporio de los Larios. Por consiguiente, Catalina se ve amenazada por esto, empezando a cometer una serie de asesinatos a todo aquel que le estorbe a alcanzar su objetivo. El pasar de los meses se hace presente en esta familia que inculca de aparentar prestigio y glamour. Para este entonces, Leonora da a luz al bebé de Alejandro con el nombre de Elga, y ya se ha percatado que solo la utilizó como una incubadora al descubrir su relación con Miguel. Catalina, empecinada en perpetuar el apellido Larios y el dinero de la herencia, tratará de arrebatarle el bebé a Leonora. Leonora, ya consciente de la maldad infinita de Catalina, luchará como una loba contra la abuela de su hijo, con ayuda de José Carlos, con quien empieza a conocer el amor verdadero a pesar de sus ataduras emocionales. Será capaz de afrontar esta interminable e implacable guerra contra la monstruosidad de ser humano que es Catalina Creel, y determinar quién es el más fuerte de la manada en esta familia en donde si no eres cazador, eres la presa. Esta serie consta de 24 capítulos y en este video vamos a contarte de qué trata cada capítulo brevemente. Un muerto no puede cambiar su testamento. Durante la noche de su segunda luna de miel, en un yate en mar abierto, Catalina se aprovecha de la enfermedad cardíaca de Carlos para provocarle un infarto mientras le confiesa que su hermano Francisco es su amante. Carlos cae al mar, pero Catalina falla en el primer intento de asesinarlo en ese momento, hasta que Carlos, ya en un estado cardíaco crítico, sube de nueva cuenta al yate, pero en esta ocasión Catalina, con un extintor en las manos, golpea a Carlos en la cabeza provocándole la muerte y regresándolo al mar. Horas antes, Leonora y Alejandro se conocen en un evento de la joyería Gautier en Acapulco, en la cual asiste también el periodista Luis Guzmán investigando sobre el problema de tráfico de diamantes en la que está involucrada Gautier. Mora descubre por sorpresa que Alejandro estaba con Miguel y que él es bisexual. José Carlos disfruta de los excesos en un casino en la ciudad de Panamá. Al día siguiente, se realiza el funeral de Carlos Larios. En el segundo capítulo llamado Talón de Aquiles, Luis discute con su jefe por lo que pasó en el evento de Gautier. El abogado de la familia Larios reúne a todos los miembros de la familia para dar a conocer la voluntad que dejó Carlos antes de morir. Más tarde, cuando todos se encuentran, ven el testamento en formato de video, y allí Carlos le dice a su familia que, para que sus hijos disfruten de la herencia, José Carlos o Alejandro deben formar una familia y tener un hijo. O bien, dentro de 2 años, la voluntad perderá su validez y la herencia será trasladada a una fundación. Lo cual hace Catalina aconsejar a Alejandro,
para termine su relación con Miguel y poder cumplir con la voluntad de su padre. Después de la lectura de testamento, José Carlos comienza a beber y drogarse en exceso. En el medio del camino, imagina al fantasma de su padre, quien lo culpa por haber causado que Catalina perdiera su ojo derecho. Leonora llama a Alejandro para pedirle que se encuentren. Al llegar a la residencia de los Larios, ella se encuentra con José Carlos ebrio, y en ese momento, él intenta quitarse la vida tratándose de ahogar en la alberca de su casa, pero Leonora le termina salvando la vida. Catalina secuestra al hijo de Luis y lo usa de excusa para que Luis deje de investigar los negocios turbios de la familia, y lo invita a unirse a trabajar con ella en su empresa. Mientras tanto, Mora llama a Alejandro, y le dice que en una entrevista que tendrá por la noche, le dirá a todos que es homosexual y que es la razón por la que terminaron su relación. Alejandro busca a su madre y se lo cuenta, por lo que ella inmediatamente busca una manera de resolver el asunto. Catalina se reúne con Mora y le advierte que, si habla de más para sacar a la luz la bisexualidad de Alejandro, todos se enterarán que ella tenía un pasado como actriz porno. Luego, Catalina busca al forense que dictaminó el acta de defunción de Carlos, para cobrarle por haberla traicionado. En ese momento, el forense le dice que le dio los informes originales de la autopsia a un amigo, así que Catalina decide matarlo. En el tercer capítulo llamado Monstruos, Angélica descubre una pequeña mancha de sangre en una blusa de Catalina. Catalina le pide deshacerse de la prenda. Luis ve en las noticias que Ignacio Vasco, el forense que le dio a guardar el verdadero dictamen de la autopsia de Carlos Larios, fue asesinado, por lo que Luis intenta deshacerse del dictamen que le dio a guardar. José Carlos es detenido por golpear brutalmente a una mujer en un cuarto de hotel bajo los efectos del alcohol y las drogas, y por posesión de sustancias ilícitas. Alejandro llama a Leonora y la invita a cenar a la mansión de los Larios. Catalina recoge en el ministerio público a José Carlos. Le pide a Catalina que le crea, que él es inocente de haber golpeado a la mujer con la que estaba en el hotel, y le cuenta cómo sucedieron las cosas. Catalina rememora cómo años atrás José Carlos la descubrió teniendo relaciones sexuales con Francisco. En un desafortunado forcejeo entre Catalina y José Carlos, él le encaja una flecha de juguete en el ojo derecho, recordando así cómo es que perdió el ojo y nació su rencor hacia José Carlos. Alejandro y Miguel invitan a Leonora a una fiesta, pero Miguel empieza a ponerse celoso de Leonora. José Carlos sale del ministerio público por ayuda de Ámbar, y Catalina le reclama a Francisco de haberlo permitido. Luis regresa a trabajar a Crónica Capital, por ayuda de la propia Catalina. Alejandro besa a Leonora, pero José Carlos lo descubre, y en un episodio de celos confronta a su hermano. En el cuarto capítulo llamado La Esmeralda, después de una cita nocturna, Leonora invita a Alejandro a su casa a beber cerveza, pero más tarde llega Luis en una visita inesperada. La tensión sexual entre Angélica y Catalina empieza a tener raíces. Ámbar descubre un mensaje en el celular de Francisco en donde Catalina lo espera en Acapulco. Momentos después, Francisco llama a Catalina y Ámbar escucha toda la conversación que Francisco sostuvo por llamada telefónica con Catalina. Después de que Luis se va de la casa de Leonora, ella y Alejandro pasan la noche juntos. A la mañana siguiente, Catalina llama a Alejandro y le recuerda los planes para obtener la herencia de Carlos, a lo que Alejandro le confirma que pasó la noche con Leonora. José Carlos, molesto, le reclama a Catalina la congelación de sus cuentas bancarias. Leonora recibe en el trabajo un anillo de regalo enviado por Alejandro. En eso, Leonora va a buscarlo a la mansión de los Larios, pero por sorpresa se encuentra con José Carlos. Ámbar llega a confrontar a Catalina en La Esmeralda. Durante una enérgica discusión, Catalina descubre que Ámbar fue la que envió las fotos de su infidelidad con Francisco a Carlos el día de su muerte, provocándole el infarto. En eso, Catalina y Ámbar empiezan a pelear a muerte, hasta que Catalina logra sumergir la cabeza de Ámbar, para así poder ahogarla. Al final, Catalina supuestamente logra matar a Ámbar, pero por un descuido al momento de contestar la llamada de Alejandro, ve que el cuerpo de Ámbar desapareció, a lo que ésta logra escapar de Catalina, pero momentos después, es alcanzada por la misma Catalina, quien la noquea de un golpe en la cabeza y la lleva maniatada y amordazada a un lugar seguro. Francisco llega a Acapulco y pasa la tarde con Catalina a bordo de un yate. Horas después,
Catalina le manda un mensaje a Francisco desde el teléfono de Ámbar, haciéndose pasar por ella, diciéndole que ella ya sabe todo acerca de su relación con Catalina. En el quinto capítulo titulado "En esta vida no podemos ser débiles", maquiavélica y portando una pistola, Ámbar entra a la habitación de Francisco y Catalina, dispuesta a terminar con la vida de los dos. Asesina a Catalina y a Francisco sin dudarlo. Todo resulta ser una aterradora pesadilla de Francisco, quien teme lo peor ahora que Ámbar sabe toda la verdad. José Carlos tiene una cierta intuición acerca de la desaparición de Ámbar. Cree que Francisco realmente es amante de Catalina, pero el propio Francisco lo desmiente. Catalina llama a Diego para que le ayude a desaparecer a Ámbar. Diego lleva a Ámbar en la cajuela a un depósito de carcachas para que el auto sea destruido junto con ella. José Carlos encuentra a Miguel y Alejandro en una situación incómoda. Aconseja a Alejandro para que deje su temor y decirle al mundo quién verdaderamente es. En el sexto capítulo llamado "Me estoy enamorando de ti", José Carlos hace arder a Catalina al recalcarle que él es el único de la familia al que no puede controlar. Le asegura embarazar a la primera mujer que se le cruce para arrebatarle la herencia. Catalina le hace un regalo a Leonora como prueba de fuego para presentarse oficialmente como novia de Alejandro, un vestido de diseñador. En la cena, Catalina se impacta que Leonora no haya aceptado el vestido, comprobando que no es una interesada. Catalina le consigue a Leonora una cita con Rodolfo Lazar, uno de sus artistas favoritos, para que evalúe su talento fotográfico y le advierte que ese hombre es de baja calaña, pero Leonora insiste en verlo. Al momento de asistir con él, Rodolfo se le insinúa a Leonora al grado de tratar de abusar de ella, todo consistiendo en un plan de Catalina para manipular a Leonora. En el capítulo número 7, Apariencias, Catalina trata de sobornar al señor X para que pare de investigar sobre la desaparición de Ámbar. Catalina se reúne con el señor X en su casa para pedirle el archivo de todas las fotos de los escándalos en las que Catalina está involucrada y también el examen de ADN de Alejandro, en la que muestra que su verdadero padre es Francisco. En un descuido del señor X por tratar de contar el dinero que Catalina le da, esta aprovecha para dejarlo inconsciente en el piso con una macana eléctrica y poder asesinarlo con una pistola que el señor X tenía sobre su pantalón y con el silenciador de pistola que Catalina siempre carga. Pero en ese momento, Leonora llega a la casa del señor X, así que Catalina hace creer que se suicidó. Catalina escapa y Leonora llega a encontrarlo muerto. En el capítulo 8 llamado "Tú no amas a nadie", Catalina está decidida a exigirle a Alejandro que tome la decisión que cambiará el rumbo para obtener la cuantiosa herencia. Le pide matrimonio a Leonora. Ella acepta sin pensarlo dos veces. Luis no comparte su entera felicidad. Por tratarse de Catalina Creel, Ámbar aparece viva y con más deseos de venganza hacia Catalina. Un mes después, Alejandro visita a Miguel en Santiago de Chile y se reconcilian. José Carlos toma terapia de hipnosis. Catalina le reclama a Alejandro que se haya ido de México sin darle explicación alguna a Leonora. Alejandro está decidido a luchar por Miguel y le deja en claro a su madre que no seguirá su plan con Leonora. En el capítulo 9 llamado "No todos los días se casa un hermano", después de estar con Miguel en Chile, Alejandro trata de hablar con Leonora para poder terminar con ella y rehacer su vida con Miguel. En ese instante, Leonora le revela a Alejandro que está embarazada de él. Alejandro habla con Catalina para confirmar que Leonora está embarazada. Ya en el día de la boda, Miguel logra entrar a la ceremonia para poder interrumpir la boda y decirle a Alejandro que lo ama. Pero ya es muy tarde y finalmente Alejandro logra casarse con Leonora. José Carlos baila con Leonora, le desea suerte con los lobos y le confiesa que está celoso. Alejandro habla con Miguel, debido a que le juró que estaría con él, y que no se dejaría chantajear por su madre. Catalina le exige a Miguel pacíficamente que se aleje de Alejandro. En el capítulo 10 llamado "La joya más preciada", Ámbar se presenta en casa de Francisco y descubre a Catalina y Francisco acariciándose embelezadamente en uno de los pasillos, pero logra huir antes de ser descubierta y con una lacerante rabia. Al día siguiente, José Carlos irrumpe en su velada mañanera y sospecha que Francisco está con Catalina. Catalina escucha decir a José Carlos que ya está recordando con certeza lo que pasó la noche en que perdió el ojo. Por órdenes de Catalina, Diego retira los frenos de la motocicleta de Luis, provocando un accidente cuando viaja con Leonora y son llevados a urgencias.
Catalina conoce a Vicky, una conocida de José Carlos que espera un hijo suyo. Tras el accidente, Leonora y el bebé están fuera de peligro. En el capítulo 11, el amado Reflejos de Ámbar. Ámbar se encuentra con Luis para contarle que Catalina trató de matarla y pudo escapar. Catalina convence a Vicky de tomarse ácido fólico y vitaminas, pero en realidad la engaña dándole a tomar pastillas abortivas. Catalina recibe de sorpresa una caja con una muñeca sin el ojo derecho en ella, comenzando a sospechar que Ámbar no está muerta y fue ella quien se la envió. Por maña de Catalina, José Carlos se entera de que Vicky está embarazada, pero debido a la toma de las pastillas que le dio Catalina, Vicky pierde al bebé. A raíz de esto, José Carlos y Catalina discuten enfrente de Alejandro y Leonora. Catalina y Francisco hablan en el carro, pero en el momento que se besan y bajan del carro, Ámbar lo sorprende disparándole a Catalina. En el capítulo 12 llamado Auxilio, me quiere matar, Ámbar dispara al azar poniendo en alerta a Catalina y a Francisco. Es llevada a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Ahí, le confiesa a Francisco que Catalina la tuvo cautiva y trató de matarla. Leonora le prepara a Alejandro una cena romántica, sin saber que su venerado esposo se encuentra con Álvaro Espejel, un empleado de Gautier, en un antro gay. Varios policías irrumpen en el lugar. José Carlos aprovecha la exquisita cena que Leonora preparó con tanto cariño para compartir con ella un momento que los une aún más. Poco después, la cena se ve interrumpida cuando José Carlos va por Alejandro al Ministerio Público. En el capítulo 13 llamado El cadáver más caro del mundo, Diego le insiste a Catalina no despedirlo luego de su descuido con Ámbar. Leonora queda impresionada del inigualable diamante que Catalina posee para una sesión de fotos llamado Corazón de Hielo. En la noche, Leonora decide nadar en la alberca de los Larios. José Carlos la sorprende al sumergirse con ella, pero Catalina los vigila y le reclama a Alejandro no estar con su esposa en lugar de su hermano. Catalina le advierte a Leonora que se aleje de José Carlos. Catalina se entera de que un cadáver con un paquete de diamantes dentro del mismo fue hallado dentro de un canal, y le pide a Diego que desaparezca por un tiempo debido a que Ámbar ya le ha confesado a Francisco que fue él quien la llevó dentro del maletero del automóvil para eliminarla en el depósito. José Carlos va a buscar a Luis, y le pide investigar juntos el tráfico de diamantes en el que Gautier está involucrada. Catalina va a casa de Diego. Ambos terminan en una enérgica discusión que dirige a un forcejeo con un arma, con la cual Catalina planeaba asesinarlo. En el capítulo 14 llamado Piedras de Pasión, Diego le arrebata el arma a Catalina y logra escapar dejándola inconsciente. José Carlos habla con Luis acerca de sus sospechas sobre los negocios ilícitos en los que Gautier está involucrado. Luis le revela que durante meses estuvo investigando acerca del tráfico de diamantes y la explotación de mujeres y niños en Sierra Leona, África. Así que José Carlos decide viajar e investigar a fondo con ayuda de contacto de Luis. Tras que Ámbar le confesara la verdad a Alejandro acerca de su verdadero padre, Catalina decide silenciar para siempre a Ámbar al inyectarle la misma sustancia con la que asesinó a Gloria, la madre de José Carlos, y hace creer a Francisco que Ámbar ha sufrido complicaciones cerebrovasculares que la llevan a un coma profundo. Diego secuestra a Catalina y le confiesa el motivo por el cual le ha sido fiel desde siempre, una obsesión sexual hacia ella. En el capítulo 15 llamado Eres una basura de persona, mientras que Catalina se encuentra secuestrada por Diego, este le dice que acabará con su vida y abusa de ella sexualmente. Mientras tanto, José Carlos se encuentra instalado en Sierra Leona. Recibe una llamada de Diego, diciéndole que Catalina es la cabecilla del tráfico de diamantes. El comandante Omar Vega, junto con la policía, rescatan a Catalina, pero Diego logra escapar. Al día siguiente, Catalina se encuentra con José Carlos recién llegado de Sierra Leona, y le pregunta lo que sabe de Diego y el tráfico de diamantes, así que ella cínicamente le confiesa que el mismísimo Carlos Larios era la cabecilla de la red antes de que muriera. Alejandro se encuentra con Miguel, y le dice que en cuanto nazca el bebé, será libre para irse con él. Leonora empieza a tener contracciones y trata de localizar a Alejandro. José Carlos y Gélica la ayudan a llevarla al hospital, pero se le complica el parto ya estando en el quirófano. En el capítulo 16 llamado Edgar Larios, el pequeño Edgar Larios llega al mundo. Leonora sufre complicaciones en el parto. Poco después, ella y su hijo se restablecen satisfactoriamente.
Ámbar despierta estando fuera de sí, tratando de revelar la verdad. Diego cita a José Carlos para darle las pruebas para hundir a Catalina. Alejandro parece no importarle ni Leonora ni su hijo y prefiere pasar la tarde con Miguel. Álvaro sigue a Alejandro y descubre su doble vida. Llama a Leonora haciéndose pasar por alguien misterioso para confesarle que su esposo la está engañando. Con la ayuda del comandante Vega, Catalina captura a Diego y le hace ver su suerte por haberla traicionado. En el capítulo 17 llamado "Esto cada vez se pone peor", finalmente, Ámbar confiesa la verdad acerca de Catalina. Alejandro es hijo de Francisco. Tanto Alejandro como Francisco explotan contra Catalina luego de 25 años de engaño. La posesión de la herencia ahora peligra, pues Alejandro no es hijo biológico del difunto Carlos Larios. José Carlos le revela su amor a Leonora. Además, le promete a Catalina verla tras las rejas cuanto antes. Leonora recibe llamadas misteriosas por Álvaro, quien le da la dirección del lugar donde se encuentra su intachable esposo. Leonora se presenta en la constructora e inexorablemente encuentra a Alejandro besándose con Miguel. En el capítulo 18 llamado "Matar dos pájaros de un tiro". Después de descubrir la dura verdad, Leonora toma a su hijo y se va de casa de los Larios, herida por el engaño de Alejandro y Catalina. José Carlos se reúne con Bustamante, el fiscal que está siguiendo la investigación contra Gautier, y juntan las pruebas suficientes para hundir el emporio familiar. Catalina visita a Leonora en casa de Luis, para que hablen sobre lo de Alejandro y Miguel. Leonora, con una imparable determinación, enfrenta a la abuela de su hijo y le recalca el asco que le provoca por arruinarle la vida y la de su hijo, además de dejarle en claro que, si trata de quitarle a su bebé, primero deberá matarla. Al salir de la fiscalía acompañado de José Carlos, Bustamante es acribillado por múltiples sicarios, por orden de Catalina Creel. Miguel cita a Leonora en su constructora para explicarle cómo sucedió todo, pero Catalina se adelanta para confrontar a Miguel y ponerle punto final a su vida al momento en que lo arroja del edificio en obras. Todo es presenciado y grabado en video por Álvaro Espejel. En el capítulo 19 llamado "La justicia tendrá que decidir", Alejandro llega a la constructora para reconocer el cuerpo de su amado Miguel, luego de la tragedia provocada por Catalina. Por orden de Catalina, el comandante Vega hará caer todo el peso de la ley al considerado homicida del arquitecto Terranova. José Carlos advierte a Luis para que huya con Leonora. Ella está convencida en ir a declarar a las autoridades lo que sucedió la noche anterior, sin saber que la malévola Catalina Creel ha dejado unas pruebas que la incriminan. Alejandro trata de quitarse la vida con un arma. En el Ministerio Público, Leonora es encontrada culpable y es encerrada siendo separada de su hijo. Alejandro, con el pequeño Edgar en brazos, visita a Leonora en el reclusorio y le deja en claro que jamás volverá a ver a su hijo por haberle quitado la vida al hombre que amaba. En el capítulo 20 llamado "Pena Máxima", comienza la audiencia preliminar en la que salen a la luz las pruebas manipuladas por Catalina, en donde se muestra que Leonora asesinó a Miguel Terranova. El juez le dicta auto de formal prisión, y José Carlos le es imposible evitar la orden del juez. En el reclusorio, Leonora es torturada despiadadamente por influencia de Catalina. Álvaro huye de su casa al intuir que irán a desaparecerlo por la prueba que logró obtener en el momento justo en que Catalina empujó a Miguel. José Carlos y Luis creen tener al testigo que hará que Leonora salga de prisión. Encuentran a Álvaro y lo persiguen hasta capturarlo para que confiese la verdad. Catalina Creel es la verdadera asesina. En el capítulo 21 llamado "Pruebas de inocencia", José Carlos le ofrece al licenciado Figueroa ayudar en la defensa de Leonora con pruebas que demuestren su inocencia. Catalina secuestra a Álvaro, pero más tarde, la mujer le corta la lengua y Omar lo asesina. Leonora se presenta en la audiencia frente al juez y se declara culpable por la muerte de Miguel, alegando que su muerte fue un accidente. Antes de que el juez dé el veredicto final, José Carlos lo interrumpe mostrándole el video que Álvaro grabó en el que se desvela como Catalina avienta al vacío a Miguel, lo cual, el juez suspende la audiencia mientras se evalúa la evidencia. Alejandro se entera por medio de José Carlos que su madre mató a Miguel, lo cual llega a su casa a confrontar a Catalina. Repudiando a su madre, le asegura que la verá en la cárcel. Cuando llega la policía para llevarse presa a Catalina, Gélica agarra los guantes del altar secreto que tiene de ella, y se culpa del crimen frente a todos, por lo que es apresada.
En el capítulo 22 llamado Siempre me has tenido miedo, Catalina visita en la cárcel a Angélica solo para asegurarle que ella jamás le ha correspondido su amor, y le da dinero para sobrevivir en la cárcel. Angélica queda destrozada y con el corazón roto. Más tarde, José Carlos la visita y ella le afirma que él no es culpable de que Catalina haya perdido su ojo, al contarle la historia de cómo sucedió en realidad. Después de hacerle esa confesión a José Carlos, Angélica se quita la vida en su celda. En el capítulo 23 llamado Siempre hay una salida, Ámbar visita a Leonora en casa de José Carlos, y le advierte sobre el peligro que resulta tener a Catalina como enemiga. Ella es capaz de cualquier atrocidad, por lo que le da una pistola para que Leonora pueda defenderse. Por petición de la propia Ámbar, Catalina recibe las cenizas de Angélica. Alejandro se entera de la trágica muerte de Álvaro, y Luis le confirma que Catalina fue quien lo eliminó. José Carlos y Leonora se dejan llevar por sus sentimientos. Francisco le confiesa a Catalina que está decidido a enfrentar la justicia y le da la oportunidad de huir. Catalina vuelve a atraparlo en sus redes, y además le prepara una sorpresa a José Carlos, que está dispuesto a viajar a Sierra Leona nuevamente. En el capítulo 24 y semi-último capítulo llamado Al final solo vas a quedar tú, Catalina ordena colocar un explosivo en una de las turbinas del avión en el que José Carlos viajará a Sierra Leona. Las cosas se salen de control cuando Alejandro le pide a su hermano que vaya a Gautier por un escándalo con la prensa. El ilustre señor Larios es quien toma el vuelo hacia Sierra Leona, con tal de acabar con las minas de donde son extraídos los diamantes de forma ilegal. La vida le hace una mala jugada a Catalina cuando descubre que es su hijo quien está a punto de morir. Alejandro le pide perdón a José Carlos y que cuide de Leonora y del pequeño Edgar. El explosivo hace efecto destruyendo una turbina y los dos motores de la aeronave, provocando que caiga al mar en el punto intermedio del Océano Atlántico. La familia Larios se quiebra ante la tragedia. El comandante Vega paga las consecuencias a manos de Catalina, quien le exigió asegurarse de que José Carlos se subiera al avión y no su ahora difunto hijo. Y por último, en el gran final y capítulo 25 llamado Mi pequeño Alejandro, Francisco le advierte a Catalina que la policía ya tiene una orden de aprehensión en contra de ella para que tenga tiempo de huir. Catalina aún tiene una deuda pendiente por cobrar. Visita a Leonora para arrebatarle a su hijo. Leonora la encañona y la amenaza con darle un tiro antes de tratar de llevarse a Edgar. José Carlos le avisa a Francisco que también hay una orden de aprehensión contra él. En el enfrentamiento, uno de los hombres de Catalina le quita el arma a Leonora y Catalina la golpea, dejándola inconsciente. Antes de huir con el bebé en manos, Catalina le dispara a Luis, cuando éste trataba de impedir su fuga con el niño. Luis es llevado a urgencias y sometido a una operación por el disparo. Catalina se reúne con Francisco para que huyan juntos, pero descubre por sus propias palabras que fue él quien le dio las pruebas a José Carlos de cada artimaña que hicieron juntos, así que lo arrolla con su vehículo, con el que posteriormente huye a Acapulco. José Carlos intuye que Catalina escapará en el yate que tiene en Acapulco. Junto con la policía van directo a capturarla, pero Leonora se adelanta a confrontar una vez más la maldad sin límites de su suegra. Catalina la detiene y la encierra en el yate. Al día siguiente, Catalina pone a bordo el yate hacia mar abierto. Leonora, maniatada y amordazada, despierta e intenta huir. La policía y José Carlos suben a otro yate a detenerla. Luis despierta de la operación, en compañía de su exmujer y su hijo. Catalina lleva a Leonora a la orilla del yate como rehén, mientras que José Carlos, junto con la policía, le pide que hagan un intercambio, su vida por la de Leonora. Catalina mueve su siguiente ficha de ajedrez cuando arroja a Leonora al mar. Con el pequeño Edgar dentro, hace estallar vilmente el yate con una bomba. José Carlos se avienta al agua para salvar a Leonora. Días después, Ámbar visita a Francisco en prisión, quien sorprendentemente ha quedado sin piernas. Sabiendo que le recordará toda su vida el martirio que vivió al lado de su familia, Leonora saca a José Carlos de su vida. 5 años después, Luis le cuenta a José Carlos una gran noticia. En la playa, José Carlos encuentra a Leonora para revelarle que su hijo no está muerto. En un destino lejano e inimaginable, el pequeño Edgar, ahora llamado Alejandro como su padre, juega a bordo con su madre. Catalina cree él, o por lo menos eso cree el niño, mientras ambos ven su nueva vida florecer.
Ya estamos casi por terminar el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar este video con tu opinión de cuál versión de Cuna de Lobos es mejor. Y por último, ¿cuál versión de Cuna de Lobos es mejor? La pregunta sobre cuál versión de Cuna de Lobos es mejor es muy subjetiva, ya que depende mucho de los gustos personales. Sin embargo, puedo ofrecerte algunas comparaciones para que puedas formarte tu propia opinión. Versión original 1986. Es considerada un clásico de la televisión mexicana. La actuación de María Rubio como Catalina Creel es icónica. La trama, aunque quizás un poco anticuada para algunos, sigue siendo muy atractiva. Versión de 2019. Forma parte de la antología Fábrica de Sueños. Cuenta con una producción más moderna y una actualización de la trama. Paz Vega interpreta a Catalina Creel, dándole un toque más contemporáneo al personaje. Esta nueva versión tiene cambios considerables en los personajes y en la trama. Aspectos a considerar. La versión original tiene un valor nostálgico para muchos. La versión de 2019 busca atraer a nuevas generaciones con una propuesta más actual. Existe una versión española llamada La Verdad de Laura, la cual no tuvo el mismo impacto que la versión original. En resumen, ambas versiones tienen sus fortalezas. La original es un clásico que marcó una época, mientras que la nueva versión ofrece una visión más moderna de la historia. Esperamos hayas disfrutado este video. Nos vemos en el siguiente video del Universo en tu bolsillo.